conferencia con el título Operaciones de ciberseguridad, detecta y responda a los incidentes de manera eficiente. Y la misma la va a dar José Ramírez, Sales Director LATAM de Stellar Cyber. José Ramírez es un profesional de ciberseguridad experimentado con más de 20 años en tecnología y 15 años en seguridad de la información. Entre sus logros están que ha desarrollado un par de metodologías documentadas y registradas para la implementación de proyectos de DLP y para el diseño, implementación y operación de un CIEM inteligente. Cuenta con más de 10 certificaciones y experiencia en el área de redes y telecomunicaciones, seguridad de la información y planeación de estrategias para la ciberseguridad. Actualmente se desempeña como director de ventas para Latinoamérica de Stellar Cyber. Bienvenido al Tech Day Costa Rica. Adelante. Gracias. Buenas tardes. ¿Siguen despiertos? ¿Ya están dormidos? ¿Ya tienen hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién está dormido? Bien, ese sí cumplió con su palabra. No, muchas gracias. Soy José Ramírez, soy el director comercial para Latinoamérica. Me encanta estar acá en Costa Rica. Es uno de mis países favoritos de toda Latinoamérica. No solamente porque todo el mundo dice pura vida, en el aeropuerto dice pura vida así en grandote, sino porque son súper cálidos y el clima no está tan complicado como en otros temas, en otros lugares. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de operaciones de seguridad. Vamos a hablar de cómo hacemos las operaciones de seguridad de una manera inteligente, que sea efectiva, ¿de acuerdo? Sí, obviamente yo soy el representante de una marca de operaciones de ciberseguridad, de monitoreo de operaciones de ciberseguridad, pero voy a hablar un poquito más de la estrategia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de cómo está pasando, qué es lo que está pasando no solamente acá en Costa Rica, que creo que ahondar en eso es redundante, pero sí poner una base de dónde estamos hablando, de qué estamos partiendo. Entonces, el estado de la ciberseguridad, vamos a hablar de un punto bien interesante aquí. Primer punto, es presupuesto fuera de control. ¿Por qué? Porque salió el ransomware, salieron herramientas anti-ransomware. Salió el phishing, hay herramientas anti-phishing. Salió el anti-malware, hay malware, herramientas anti-malware. Y hay muchas cosas especializadas. Cada que le vamos agregando una línea al presupuesto, el director nos dice, oye, ¿y para qué más? ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? Otro problema es, estamos teniendo muchos problemas para poder monitorear lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque es muchísima la información que tenemos. Cuando estamos hablando de logs, yo hice una revisión más o menos con un cliente, tenía más o menos 1,500 empleados. En un día generaba entre 1,500,000 y 2 millones de logs. Suponiendo que pusiéramos a los 1,500 empleados a monitorear cada una de los logs, ¿cuántos logs le quedaría cada uno? Suponiendo que todos fueran especialistas en ciberseguridad. O sea, es imposible monitorearlo. Entonces, eso es algo que nos está pasando. Otro, estamos tratando de mantener y atraer talento. Aproximadamente a nivel global se dice que hay 2 millones de posiciones de ciberseguridad vacantes. Entonces, para los más chavos que anden por acá y que todavía están tomando un camino, ya saben por dónde va. Bien pagado, ojalá. Pero por lo menos sí con mucho trabajo. Nos mantenemos ocupados. Entonces, es algo bien importante y eso es algo que sufrimos las empresas, porque al momento de que contratamos una persona, contratamos una estrella, lo desarrollamos, nos sale bueno y le ofrecen 5 pesos en otro lado, 5 colones más y se van para otro lado, ¿no? Entonces, es un grave problema. Otro problema es inundado en alertas de información. Aquí yo les pongo otra vez el 1,000,000 de alertas. Es imposible navegar con tantos incidentes. Y finalmente, jamás vamos a satisfacer al CEO. ¿Por qué? Porque él quiere poco dinero invertido y con 0 problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, después de todo lo que está pasando en el país, ¿a quién le ha hablado su CEO y le ha dicho, oye, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que a la gran mayoría, ¿no? Y le dices, oye, tengo que invertir $5. Oye, pero es que es mucho. Pues sí. Bueno, 3. Es que sigue siendo mucho. Bueno, 0. Ándale, a ese me gusta. Es un grave problema. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo una película completa. Aquí voy a brincarme todos esos puntos porque son muchísimos los incidentes que pasaron en el 2021. Incidentes súper, súper fuertes. A mí me tocó participar en el apoyo a este tema de la Lotería Nacional en México. Yo vengo de México, de Guadalajara, la tierra del mariachi y del tequila. Por si alguien gusta, ahí hay una botellita.
en el stand de Stellar Cyber de CISAP, ahí estamos. Entonces, la verdad es que nos tocó vivir esto de manera muy cercana y fue algo bastante, bastante fuerte. Adicionalmente, por ejemplo, hablamos del ransomware que encripta el 90% de la CNT. No sé si escucharon eso al final en mediados de julio del año pasado, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Ecuador sufrió un ataque fuertísimo. Duraron mucho tiempo, todavía están en el proceso de recuperación. Entonces, es algo bien complicado, algo que están viendo acá, ¿no? Entonces, es algo bien difícil. Ahora, ¿qué está pasando acá en Costa Rica? No es nada nuevo para ustedes, pero a final de cuentas estamos viendo que también hay un ejercicio aquí de que se declara una emergencia nacional. Y esto lo saco porque es un precedente y es algo que su presidente hizo perfectamente bien. Poner y levantar la mano y decir, hey, está pasando esto y es una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque cuando les pasa a una empresa y les bloquean el ERP, pues es una emergencia para ellos, para nosotros como empresas. Entonces, si esto está pasando a nivel nacional, debe ser declarado. Es la primera vez que se declara una emergencia nacional por una situación de esto. Crea un precedente bastante bueno y felicidades a todos los costarricenses. Entonces, es algo que debemos de tener muy, muy, muy en cuenta. Ahora, en una entrevista que dio el presidente, antes de que entrara, el presidente Rodrigo Chávez, el ahora presidente, dijo, definitivamente Costa Rica no ha invertido lo suficiente en muchas cosas, incluyendo la ciberseguridad. Así empieza una de las entrevistas que le hacen. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros del otro lado? ¿Ok? Ahora, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No sé si han escuchado ese refrán, y ese lo decía mucho mi abuelita. Cuando esté pasando algo allá, piensa en cómo estás tú, cómo estamos nosotros como organizaciones, cómo estamos nosotros trabajando en nuestro entorno de ciberseguridad. Entonces, es algo bien importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el monitoreo de la ciberseguridad, todo el mundo piensa que es eso. Que agarran los dólares y órale, a quemarlos. ¿Por qué? Porque no es un firewall, compadre. ¿Por qué? Porque no es algo que me va a contener. ¿Por qué? Porque es solamente una pantallita que voy a ver todo el día y que tiene que estar ahí una persona todo el día viéndolo. Una persona o 5, 10, 20 personas. Es el concepto que tenemos de ciberseguridad, de monitoreo de ciberseguridad, cuando la realidad es una cosa bastante distinta, donde tenemos que tener una acción mucho más comprometida. Pero eso depende de lo que nosotros como estrategas diseñemos. No solamente depende de las herramientas. Entonces, ¿cuál es el reto? Realmente buscar cumplir las normativas, reducir los riesgos y responder eficientemente. Aquí yo les pongo un ejemplo de cuando detectamos que un usuario cae en phishing, que a partir del phishing se compromete el equipo, ¿de acuerdo? Se instala algo y luego hay una exploración lateral. Esa exploración lateral ya saben que es estar mandando conexiones a otros equipos que están a un lado dentro de la misma red para poder ver cuáles son los que están vivos. Después de eso, un volcado de información para finalmente extraer la información, suponiendo que ese fuera el objetivo. Yo me mudé de casa hace 2 años, un fraccionamiento completamente nuevo, y la primera visita que tuve, antes de que mis papás, fue un condenado alacrán. Entonces, obviamente yo tengo niños chiquitos, tengo una mascota, un perrito, y obviamente a mi esposa y a mí lo primero que hicimos fue, gritamos, ¿no? Y eso fue el día segundo. Entonces, al día siguiente fue una empresa de fumigación y me decía, bien, lo vamos a contener rapidísimo. En 2 días yo ya tengo aislada tu casa, literalmente. En los plásticos la vamos a meter unos humos y se va a morir todo lo que haya. Oye, padrísimo. ¿Cuánto cuesta? Dineral. Segundo, tienen que salirse de la casa. Todos los muebles, porque si no van a quedar olorosos. Tienen que sacar todo lo que ya metieron, volverlo a sacar y después de 2 días está listo. Dije, eso no es una opción. Punto. Luego me dijeron, oye, es que vamos a poner un líquido por toda la casa y no sé cuánto, pero no puede estar ni el perro, ni tus hijos, ni tú. Yo hago home office el 90% de mi tiempo. Entonces, a ver, tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos propuso una persona primero identificar dónde estaban entrando los alacranes. O sea, ¿dónde están los alacranes? O sea, ¿por dónde pasaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo están? Entonces, identificó él. En la parte de atrás de la casa hay un patio. Hacia atrás son casas que no había casas.
en ese momento y entonces por ahí estaban pasando. Me dice, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a tapar aquí, punto. Segundo, por si hay algo adentro, vamos a fumigar aquí. Pero es un líquido especial, bla, 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 que tu perrito puede andar, tus hijos pueden andar sin mayor problema. Y tú puedes seguir, mientras no me andes oliendo atrás todo el rato, tú puedes vivir aquí sin problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La persona identificó el problema, me dio una solución suficiente, formal y sin que me afectara. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que buscamos, eso es lo que debemos hacer nosotros como seguridad. Debemos de buscar herramientas, debemos de buscar tecnologías que nos permitan identificar qué es exactamente lo que está pasando y a partir de ahí poder contenerlo. Porque si no, va a ser sumamente complicado poder responder a una amenaza. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que estamos teniendo? Pues primero es la falta de visibilidad. Y no solamente porque no tengamos un SIEM o no tengamos una tecnología de monitoreo, sino porque no estamos siendo eficientes para monitorear. ¿De acuerdo? Si tenemos un SIEM, ¿cuántas personas tienen monitoreando un SIEM? ¿Es suficiente? ¿Están priorizando? ¿Están organizándolo? Es un grave problema. Muchas veces termina por ser, sí tengo un SIEM. ¿Lo usas? No. Lo tengo. El requerimiento de PCI, el requerimiento bancario, el requerimiento regulatorio, me dice que necesito un SIEM y ahí está. Entonces no me vengas a dar lata. Eso y nada es lo mismo. Y luego nos quejamos porque nos cae un ransomware y decimos no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, detección y respuesta ineficiente. Obviamente, si no estamos monitoreando eficientemente, vamos a tener una detección y una respuesta poco eficiente. Y finalmente, operaciones costosas. Cuando hablamos de un SOC, todo el mundo pensamos, dólares, vuelan los dólares. La realidad es de que no siempre es así. Si eres una empresa grandísima, pues obviamente sí le tienes que destinar un poco más de dinero. Pero si no eres una empresa grandísima, puedes hacer esfuerzos mucho más pequeños, más contenidos, con herramientas que te entreguen valor real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los típicos requerimientos regulatorios? Medidas de seguridad. Monitorear redes que permitan identificar eventos. Me ha tocado dar conferencias en distintos países y cuando hablamos de requerimientos regulatorios, básicamente todos están centrados en estos 5. Medidas de ciberseguridad que monitorean las redes, gestión de vulnerabilidades. Es importantísimo, ¿no? Ya se volvió un punto indispensable. La gestión de los activos. Que sepamos qué es lo que tenemos, porque si no sabemos lo que tenemos, no podemos protegerlo. Punto. Y el último punto, perdón, el siguiente punto es seguimiento y registro. Y el último, ahora sí, es respuesta a incidentes de seguridad. Cuando hablamos de respuesta a incidentes de seguridad, no es solamente que sepamos cómo administrar el firewall o que sepamos qué vamos a hacer con el antivirus. Implica un procedimiento mucho más grande. Dice mi mamá, para que no andes como gallina descabezada. ¿Saben cómo es una gallina descabezada? ¿Alguien ha visto cómo hacen pollito con papas? Antes de que lleguen las papas. Bueno, les hacen así y si sueltan al pollito, corre. Entonces, corre como loco y va regando por todos lados. Perdón por la imagen, pero esa es la realidad. Cuando hay un ransomware, cuando hay un evento de seguridad, cuando me atacaron, cuando mi información está publicada en internet, estamos igual que la gallinita. No sabemos ni para dónde correr y le decimos y vamos y no sabemos ni para dónde va. No sabemos ni a quién hablarle. Entonces es un grave problema todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que contemplar en una estrategia de seguridad, en una estrategia de monitoreo de ciberseguridad? Primer punto, conocer el flujo de información. Es decir, ¿yo puedo monitorear toda la información de la organización? Sí, probablemente, si el presupuesto lo permite, probablemente sí. ¿Voy a tener capacidad de monitorear todo? Probablemente no. Entonces, ¿cuál es lo más importante y por dónde fluye? Segundo punto, ¿dónde se procesa la información? Entonces, sabemos que en el ERP tenemos las bases de datos más importantes, tenemos la información más crítica de la organización. Pero ¿qué pasa con esa información? No solamente está ahí. Bajamos el reporte y lo baja la secretaria. Entonces también la secretaria lo tiene. Y luego se lo manda al de sistemas para que lo tenga, le edite el reporte. Y así vamos avanzando. Entonces la información que se supone que está centralizada en el ERP, pero resulta ser que la tiene toda la organización. Hay que entender dónde está esa información, dónde se está procesando. Siguiente punto, ¿cuáles son los sistemas más importantes?
Ya les decía, si tienen presupuesto y pueden monitorear todo, padrísimo. Yo les sugiero como estrategia, prioricen. Porque hagan algo bien. Podemos centrarnos en servidores, podemos centrarnos en DMZs, podemos centrarnos en lo que ustedes quieran. Y conforme a eso van evolucionando, van incrementando su cobertura. Pero es muy importante que prioricen bien para hacer una estrategia completamente correcta. Y el último punto, que es garantizar que hacemos la colección, detección, investigación y respuesta de los incidentes. Ese es el punto clave para la gestión de incidentes. Tener toda la información para detectar incidentes, para finalmente investigarlos y poder tener una respuesta. Si detectamos los incidentes, los investigamos, pero no podemos generar una respuesta, pues eso y nada es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si lo estamos viendo, pero no lo puedo contener, entonces tenemos un grave problema. Entonces, ¿cuál es lo importante de gestionar los incidentes? Pues es que muchas veces tenemos muchas herramientas de seguridad. Y no hablo de que tengamos muchos SIEMs, sino tenemos un firewall, el antivirus, el balanceador, el WAF, el DLP, el y dices, oye, monitorea todos los logs. Sí, vete a la consola de cada uno de ellos. Organízalos por los más críticos. Y aún así te salen 1000 por cada uno. Dices, bueno, hoy le voy a dedicar 1 hora. Ajá, para 1000 incidentes de una sola appliance. Cantidad excesiva de logs, poca o nula integración entre fabricantes. Tenemos una gran cantidad de fabricantes, ahí veamos a muchos, y cada uno es especialista en su área, ¿de acuerdo? Pueden ser muy buenos, pero a final de cuentas, si estás viendo consolas distintas, con información completamente distinta, pues necesitarías personas dedicadas para entender cada uno de esos incidentes. Y si no, está complicado. Ataques sofisticados. Cada vez son más sofisticados los ataques. Yo me acuerdo cuando el problema era que el virus era una pelotita que brincaba en la pantalla del Windows 95, no sé si se acuerdan. Pero ese era nuestro gran problema. Ahorita ustedes lo saben bien. Entonces, falta de recursos humanos, volvemos al mismo punto. De hecho, nosotros como Stellar Cyber tenemos una estrategia para las universidades donde estamos apoyándolas con licencias gratuitas para que los estudiantes puedan practicar ahí, incluyendo algunos ejercicios un poquito más allá, donde una vez que están preparados y certificados los estudiantes, ponemos una bolsa de trabajo para que puedan las organizaciones ir a buscar ahí. Y ya sabes que tienen cierto nivel de currícula. Entonces, todo esto da como resultado el que tengamos tiempos excesivos de respuesta, que tengamos procesos manuales para poder responder, baja eficiencia, falta de visibilidad en la organización y operación ineficiente. Eso es complicado. Entonces, ¿cómo vamos a ver este incidente? ¿Saben qué es eso? ¿Quién me dice qué es? Y el que me diga qué es, ahorita se va por un termo allá. ¿Perdón? Una tarjeta madre, vamos a ponerlo como una tarjeta de circuitos. Va, órale pues. Tú lo entendiste. ¿Tú eres ingeniero en electrónica, algo así? Sin embargo, si les pongo eso, ¿qué es? Eso está mi hija de 9 años, me dice, es un radio, dice Bluetooth, me conecto y en 5 segundos ya está con su iPad mandando música. De este lado, no sabríamos ni qué carajos es. Ella diría, es una ciudad chiquita, así decía yo, ¿no? Pero la realidad es de que es esto. Entonces, estos son los logs en crudo contra unos logs procesados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con Stellar Cyber? Buscar organizar esos eventos. Que esos eventos no sean aislados, que no sean separados unos de los otros, sino que tengamos la capacidad de organizarlos en torno a un solo incidente, que podamos ver la realidad de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Colectamos la información desde la red, desde la nube, de los endpoints, de identidades, aplicaciones, le agregamos inteligencia de amenazas para que nos genere incidentes reales y finalmente podamos ejecutar respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tenemos ya 152 casos de uso preconfigurados. Los que tienen un SIEM dicen, oye, pero yo tengo apenas 40 y me tardé 6 meses en ponerlos. ¿Cómo tú 152? Los tenemos preconfigurados y se alimentan dinámicamente por Machine Learning. Tenemos más de 150 integraciones, son muchas más, y buscamos disminuir el tiempo promedio de detección de incidentes hasta 8 veces y el tiempo promedio de respuesta hasta 20 veces. Y esto lo hacemos con una sola licencia y sin tener dependencias. Es decir, yo me puedo integrar con cualquier herramienta en el mercado. ¿De acuerdo? Con cualquier herramienta de ciberseguridad yo me conecto. Ese es un punto bien interesante.
Finalmente, buscamos y decíamos proteger toda la superficie de ataque, incrementar el rendimiento y simplificar las operaciones. No sé si hay alguna duda, no sé si todavía estamos en tiempo. Ya, muy bien. Pues si tiene alguna duda, algún comentario, estoy por allá en aquel booth. Ahorita en la hora de la comida, si tienen tiempo, se van. Vamos a poner unos Oculus para que experimenten la realidad virtual. ¿Sale? Muchas gracias.